días a todos los aquí presentes, socios, simpatizantes, colaboradores, amigos y amigas todos del Ateneo Escurialense, así como público en general. Les damos las gracias por su asistencia en esta mañana lluviosa del sábado 26 de febrero. Asimismo, también transmitimos aquí nuestro agradecimiento desde el Foro de Historia del Ateneo Escurialense a la Casa y Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial por facilitarnos este espacio para desarrollar nuestras conferencias. Y nos hemos dado cita hoy aquí, en esta ocasión especial sobre historia, para hablarles de un personaje excepcional y polifacético, como lo eran muchos artistas y genios del Renacimiento. Y es por ello que hablaremos hoy de Juanelo Turriano, ingeniero, inventor, relojero real, matemático, astrónomo y arquitecto, entre otros, al que sacaremos a la luz por la importancia que tuvo al ser elegido tanto por el emperador Carlos I como posteriormente por su hijo Felipe II, y al que ambos le encargaron diversos trabajos. Les hablará de él alguien muy conocido para casi todos nosotros, también igualmente polifacético y excepcional, como lo es Manuel Rincón Álvarez, de quien paso a hacerles un breve resumen de su currículum y que es el siguiente. Manuel Rincón Álvarez nace en Madrid en 1938, aunque su juventud transcurrió estudiando en San Lorenzo del Escorial y en el Colegio Alfonso XII. Es ingeniero de telecomunicaciones, por lo que ha trabajado durante 32 años en una multinacional. Se inició, por otro lado, también en los temas de senderismo, siendo su primer título Andar por la Sierra del Guadarrama, libro que fue pionero y al que siguieron otras publicaciones posteriormente dentro de la misma línea. Sus inquietudes humanísticas se ampliaron en la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma y durante 5 años trabajó en el entorno histórico peninsular de los siglos VIII al XI, siendo fruto de ello el libro Mozárabes y Mozarabías, publicado en 2003 por Ediciones Universidad de Salamanca. Después siguió la etapa escurialense, con claves para comprender el monasterio, al que siguieron reflexiones en torno a una bóveda, arquitectura y geometría, y bronce dorado, todos ellos del monasterio. En 2017 recibió la medalla al mérito artístico del Real Sitio por su contribución a realzar la imagen de nuestro pueblo. En mayo de 2019 publicó su libro Crónica de San Lorenzo del Escorial con la editorial La Librería, con lo que también Manuel Rincón sería cronista de este Real Sitio de San Lorenzo. Además de esos 19 libros publicados, también habría que añadir varios ebook, blog y audiovisuales con diversas temáticas. Así pues, con todos ustedes, Manuel Rincón Álvarez, hoy en San Lorenzo del Escorial, que nos hablará del personaje histórico de Juanelo Turriano, entre el genio y la leyenda, y a quien ya cedo la palabra. Cuando quieras, Manuel. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por venir en medio de estas inclemencias meteorológicas. Os agradezco siempre la asistencia, la atención a las charlas. Y estoy feliz de veros aquí, a todos, porque la gran mayoría sois amigos y espero que lo sigáis siendo después de la charla. Claro. El tema de hoy es difícil, yo diría que atractivo desde vuestro punto de vista, porque para mí me resultó difícil recoger facetas de un polifacético, podríamos hablarlo así. Juanelo Turriano es un hombre poco conocido, como ha dicho Mercedes, es una figura prototipo del Renacimiento y es un hombre que no ha llegado a ser popular por una razón muy sencilla, porque de sus obras, de sus resultados, no nos ha llegado a nada. Parece increíble el hecho, pero es así. No nos ha llegado casi nada, luego lo veremos con un poquito más de detalle, pero no nos han llegado realizaciones de él. Por lo tanto, ese anonimato de ejecución, diríamos, pues es
un contrario a la fidelización de los hechos, al dato concreto. De manera que es un hombre que hoy día bastante gente se ha intentado hacer biografías de él, pero han fracasado porque no hay datos fiables. Esto lo iremos viendo a lo largo de la charla. Juanelo Turriano, la síntesis, la veis aquí ahora en pantalla, nació en Cremona, de manera que es un producto italo-hispano, nunca mejor expresada la dualidad, que vivió, y esta es la primera singularidad, vivió en Yuste, en el Escorial y en Toledo. Y por eso ya empezáis a deducir que es contemporáneo de Carlos I, V y Felipe II, de manera que su fecha de nacimiento es del 1500 y fallecimiento es de 1585, creo recordar. ¿Qué era este hombre para habernos llegado hasta hoy sin tener hechos, como decíamos al principio? Pues era un relojero, un astrónomo y un ingeniero hidráulico. Fijaros qué disparidad más enorme. La figura del relojero en tiempos en principios del siglo XVI tenía mucha enjundia, mucho más de lo que podemos asignarle hoy, de oídas, ¿no? Porque de los relojes no olvidemos que dependían los cálculos astrales y la astrología en el siglo XVI estaba muy entroncada con la astronomía y predecesora de la astronomía. Si tenéis alguna duda de esto, en la biblioteca, en las 7 artes liberales de la biblioteca del Escorial, del monasterio, lo podéis ver con claridad, porque en la misma faja dedicada a la astronomía está la astrología, con el representante honroso de Alfonso X, el sabio. Bien, entonces el relojero era un hombre que mecánicamente tenía unas habilidades fuera de lo normal y que además tenía que tener unos conocimientos de astronomía bastante intensos, porque no se concebía el relojero, casi podríamos decir que no era fácil concebir un reloj sin un cuadrante astronómico, como veremos ahora en muchos ejemplos a lo largo de la presentación. Y finalmente era otra cosa que tampoco tenía, desde nuestra óptica de hoy, tampoco tenía mucho que ver, que era la de ingeniería hidráulica. Y con esto estamos determinando ya las dos fases que tiene Juanelo Turriano en España. Una de relojero y astrónomo, más bien con Carlos V, que era un gran aficionado, como todos sabéis, a los relojes, y la segunda, que era más práctica, más pragmática, que era la construcción de ingenios hidráulicos con Felipe II. Dentro de ese enigma, vamos a ver, quiero que quede muy claro desde el principio que la figura de Juanelo Turriano está envuelta en la leyenda, no porque él fuese un enigma de per se, sino porque al no haber esas realizaciones y esos datos concretos, evidentemente la gente empezó a fantasear. Y entonces hoy día, y de ahí la charla que se dice que se trata de entre el genio y la leyenda, porque no se puede constatar nada, con casi nada de lo que él hizo. Muy pocas cosas que las veremos también, pero realmente todo está envuelto en la nebulosa o en el misterio de la leyenda, lo cual hace mucho más difícil la reconstrucción del personaje. Es evidente que en algunos, la bibliografía que hay siempre ha tropezado históricamente con esa falta de concreción, de hechos concretos que nos podamos ceñir a ellos, ¿no? Entonces, diréis, bueno, la primera pregunta que tengo que responder o tendría que responder es ¿por qué me interesé yo por Juanelo Turriano hace ya muchos años? Pues por una razón muy sencilla, porque en el claustro de la Biblioteca Real del monasterio había un cuadro
hay unos cuadros que yo siempre escuché que eran de Antonio Ponz, cuando había residido aquí en el monasterio a fin de registrar, diríamos, todas las buenas obras históricas y artísticas que había. Y entonces Antonio Ponz, que tenía muy pocas dotes de pintor, dicho hay que de paso, pues pintó varios cuadros de ahí. Y este que estáis viendo aquí es uno de ellos, y en abajo ponía que era Juanelo Turriano. Y yo me empecé a interesar por esta figura porque no la conocía y me parecía que era un ser etéreo, porque hablaban los libros de él, pero no se sabía nada de él. No se sabía ni dónde estaba situada la celda, la camareta, donde había residido el tiempo que residió en el Escorial, que también es una incógnita, también lo veremos después. Además de todo, resulta que este cuadro, que es anónimo, es de un pintor de bastante baja calidad, como se puede casi apreciar en esto, y es muy desconocido su origen y es el gesto que tiene es verdaderamente de poca empatía, para decirlo con palabras actuales. Es un gesto de un ceño fruncido que parece que mira con desconfianza a todo lo que le rodea. Y eso me empezó a interesar a mí por el desconocimiento y por la particularidad del cuadro en cuestión, que era un anónimo, y lo sigue siendo, porque nadie después ha sabido datar este cuadro. No sabemos realmente ni quién fue su pintor ni quién fue su origen. Solo sabemos que en Cremona tienen otro cuadro. Bueno, empiezo por deciros que la dualidad esta de que nació en Cremona y se desarrolló artísticamente y profesionalmente en España, pues ha creado una dualidad de investigadores que han intentado saber un poco más de la figura de Juanelo Turriano. Por un lado han ido los italianos y por otro lado hemos ido los españoles. Y los resultados yo diría que han sido muy variopintos y yo diría que también complementarios. Y esa complementariedad viene porque recuerdo inevitablemente una anécdota de Forges que dijo una vez: no, si los españoles y los italianos somos iguales, la diferencia está en que los italianos han hecho un curso de marketing. Yo creo que tiene, además de mucha gracia, como es propio del autor de la anécdota, pues tiene un punto de verdad, porque ahora cuando veréis y repasemos los logros de los italianos y los de Cremona como lugar de su nacimiento y los que ha habido aquí en España, pues se ve claramente que, si hay aquí algún italiano que me perdone, pero la fantasía que han echado los cremonenses es digna es un notable. Sin embargo, en otros aspectos lo han hecho muy bien, mejor que nosotros. Entonces, este tema del segundo cuadro, vamos a llamarle que es el segundo, el de Cremona, que tiene ya una apariencia mucho más contemporizadora, más amable. La calidad del cuadro sigue siendo mala, pero tampoco ellos han sabido cuál es la autoría de este cuadro. Y yo creo que tampoco importa mucho, porque lo que sí que refleja, y al igual que el cuadro escurialense que os hemos presentado ya, es que aquí se repite con menos expresividad el gesto de dureza de su ceño casi fruncido siempre. Y es que este hombre, pues este italiano cremonense, debió de tener una vida muy dura y algo que justificase, por lo menos en parte, su gesto antipático, diríamos, poco amigable. ¿Por qué? Pues porque su vida inicialmente fue muy difícil. Él nació en Cremona, como hemos dicho ya, sobre 1500, y en esos primeros años de su vida, por lo menos hasta el 1530, vivió y desarrolló su aprendizaje
en Cremona en unas circunstancias bastante difíciles, porque Cremona en aquellos tiempos estaba supeditada a los embates y a los envites de los franceses que bajaban, cruzaban los Alpes, bajaban y les traspasaban a nuestros amigos cremonenses todas las pestes y todas las miserias del mundo, ¿no? Con lo cual ellos tenían Juanelo tuvo que tener una juventud bastante dura, bastante difícil en este sentido. Económicamente, pues su padre, que se llamaba Iberto, hay muchos estudios que dicen que era de origen humilde. Hay que distinguir siempre, en el caso de Juanelo, la leyenda de la realidad. Entonces, si vosotros leéis cualquier de las muchas biografías que hay de Juanelo, todas ellas dicen que era de origen humilde y que se iba con los pastorcitos por la noche a ver el cielo para identificar las estrellas. Eso no está nada documentado. Es más bien un apunte romántico que otra cosa. Sin embargo, tampoco es verdad que fuese de origen humilde, porque su padre se preocupó de los negocios y estuvo también muy interesado en que su hijo estudiara lo que no era fácil de hacer en Cremona en aquellos momentos, que era el estudio del latín, a su vez peldaño suficiente o necesario para entrar en los estudios de astronomía más profundos. Entonces, esta infancia de Juanelo se dividió, pedagógicamente hablando, se dividió en dos versiones. Una, la del padre, que por lo visto era un pequeño propietario y tenía algunos molinos en el Po, en el río Po, y que fue el que le encargó a su hijo para que estudiara la mecánica de esos molinos. Hay que pensar que un molino en el siglo XVI, molino seguía siendo, o era todavía un elemento mecánico móvil y difícil de estudiar, ¿no? Difícil de conocer sus pequeños secretos, sobre todo cuando estaba ligado con una corriente de agua que movía las paletas. Y el otro puntal de la educación de Juanelo era un universitario italiano que sí que conocía los estudios de astronomía desde un punto de vista elevado, universitario de entonces, y que fue el que, por incitación de su padre, le dio clases de astronomía a Juanelo. Entonces, entre ambos miembros de la pedagógicamente hablando, entre ambos miembros completaron la educación bastante bien de Juanelo, de manera que al final se podía decir que sabía de ciencias, sabía de aritmética, sabía de geometría, sabía de todos los componentes que eran básicos para el estudio de las cosas que él se iba a dedicar, que empezaba ya a apuntar, ¿no? Bien. Bien. Cuando estamos diciendo que Juanelo yo me acuerdo de que una de las frases que a mí se me quedaron más de joven es cuando pasaba todos los días por delante de un monumento a Eugenio d'Ors que decía: todo pasa y una sola cosa queda, los hechos, las obras bien hechas. Claro que si eso lo lleváramos a este extremo, pues no nos daría precisamente un perfil de Juanelo interesante, porque no tenemos obras suyas, ni bien hechas ni mal hechas, no tenemos ninguna. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que considerar? Por la obra bien hecha hay que considerarla extendiendo lo poco que se conoce de él. Y lo poco que se conoce de él es lo que veis aquí, los testimonios de lo que nos ha llegado. Lo de arriba a la izquierda es en la Catedral de Cremona hay un batisterio y ese batisterio tiene en el centro
un grabado que es justamente ese que veis arriba a la izquierda. Después, el astrolabio, la esfera armilar que hay a la derecha, es la única que tiene grabado el nombre de Juanelo Turriano. La guardan como prenda, como tesoro en prenda, los italianos, y está en, si no recuerdo mal, está en Milán, en el instituto, en un instituto de Milán. Después, abajo en el centro, está la estatua de mármol que hay en el Museo de Santa Cruz de Toledo, que es casi la única que hay aquí, que tenemos en España, a este nivel. Es una estatua de mármol de Carrara, cuya autoría está en una sala dominando el Museo de Santa Cruz. No me extraña porque es una estatua de un valor escultórico muy apreciable. Tanto es así que la autoría ha sido muy discutida. Primero se pensó que era Juan Carlos Monegro, Juan Bautista Monegro, que es el autor de las, recordaréis, de las estatuas del Patio de Reyes de aquí de Escorial. Después se pensó que era Pompeo Leoni, después se pensó que era, al final, primero Leoni y después Pompeo. Y ahí es donde se ha quedado. Esa fue una gran descubrimiento de María Teresa Estella, que es una experta en escultura, que desgraciadamente ha fallecido hace un par de años. Y esa fue la que ha determinado que esto era de Pompeo Leoni. Bien. Lo que hay de sobrebajo es una especie de carta astral que inventó Juanelo para una tarea muy delicada que le fue encomendada por Felipe II directamente, que fue el cálculo a través de los papas, del Papa Sixto V, me parece que era el cálculo, la actualización, la puesta al día de las tablas necesarias para el calendario romano, el calendario juliano, pues actualizarlo porque se había quedado como 11 días atrasado respecto del calendario normal, ¿vale? Y entonces, este Juanelo, al que se le dedicó, se le encargó profusamente esa tarea, que parece que en aquellos momentos no era una cosa fácil, había que saber mucho no solo de liturgia, sino de astronomía, ¿no? Y entonces él hizo unas tablas y confeccionó con ello un libro, que lo veremos también después, que no sirvió para nada más que para la consecución del libro, porque realmente el proyecto fue rechazado y no se hizo así. Había dos opciones, bueno, lo contaremos después. Pero estos eran los cálculos científicos que Juanelo utilizó, de los que se valió para actualizar el calendario romano. Y finalmente, a la derecha, veréis quizá el recuerdo más biográfico de la efigie de Juanelo, que es esa medalla de bronce conmemorativa que, sin lugar a dudas, confeccionó Jacobo Atrezo aquí en el Escorial. Es decir, en la etapa del Escorial, él más bien es conocido por esto, porque las otras tienen una relativa trascendencia, ¿no? Entonces, este Jacobo Atrezo, que llegó a ser muy amigo suyo, en los meses, yo diría que, porque no se sabe, tampoco está documentado cuánto tiempo residió en el Escorial, pero en los meses que residió se hizo muy amigo Juanelo, de este Jacobo Atrezo y también de Juan de Herrera, que lo veremos después. Esas son dos amistades muy significativas y que tienen mucho que ver con la relación de Juanelo con el Escorial, más concretamente con el monasterio. Estamos hablando de todo esto y esto solamente es para deciros que el ambiente renacentista y astronómico, por llamarlo de alguna manera,
de aquellos años estaba ya muy empapado en el monasterio del Escorial. Estas son las dos fotografías que todos habéis visto de una esfera armilar y un mapa mundi que hay en la Biblioteca Real. Esto solamente quiere decir que en este orden de cosas, Juanelo, con sus modestos principios y su falta de base académica, que diríamos hoy, sin embargo, las cosas que él hacía o los trabajos que él conseguía, o sea, que iba a favor de corriente. Y en aquellos primeros años es cuando en la historia de la astronomía y por supuesto de la relojería y de todo esto, es cuando empieza el despertar y salen aquellos hombres que eran sobre todo polifacéticos. Lo ha dicho Mercedes en su introducción. Eran polifacéticos porque entendían de todo un poco, por hablarlo así simplificadamente. Y recordemos que cuando nace Juanelo había muerto hacía poco, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que es el prototipo de todos estos. Bien. Entonces hay una circunstancia que es la que va a enfocar, va a canalizar a Juanelo hacia el Escorial, indirectamente. Y es en que en 1530, 3 años después del saco de Roma, eso tiene su importancia, Juanelo conoce en Bolonia a Carlos V. Carlos V va allí a proclamarse como emperador del Sacro Imperio Romano. ¿Por qué? Pues porque, como diríamos que había hecho la felonía del saco de Roma, quería consagrarse, conciliarse con la Europa católica. Y entonces él provoca en Bolonia unas ceremonias de consagración de su figura como emperador del Sacro Imperio Romano. Esto tuvo mucha relevancia en aquel momento y, curiosamente, en la Bolonia de aquel tiempo se daba mucha importancia al astrario de Dondi, que estaba en la ciudad de Padua, que es esta que veis aquí, porque era el primer reloj astronómico de Europa. Este reloj, si os dais cuenta, tenía lo que, además de una serie de dibujos complejos y tal, pues tenía los signos del zodiaco. Y añadir los signos del zodiaco en el siglo XVI tenía su miga. Entonces esa miga corresponde a alguien que se había estudiado muy bien cuáles eran las elípticas o las trayectorias de los astros. Pero todo esto teniendo en cuenta que estamos todavía en la época de Ptolomeo. No se había producido el giro copernicano que venía después, que por cierto, además de ser lo que se entiende por un giro copernicano, es decir, radical, absolutamente contrario a lo que se creía hasta ese momento, además de eso, resulta que los cálculos hubieran sido mucho más fáciles, porque en la época de Ptolomeo esto era prácticamente una labor milagrosa, ¿no? Entonces, en Padua, que tiene también mucha conexión con la formación de lo que es la historia del Renacimiento en su faceta científica, y también predecesor, toda esta época, con sus figuras correspondientes, predecesores de lo que vendría después de la revolución científica, pero tendría que pasar todavía casi 100 años más, ¿no? Pero en Padua existió un núcleo de aristotélico que digamos que se agarraban un poco a la tesis del aristotelismo, por supuesto, de Ptolomeo. A ver si ahora nos sale el gato. Bien, entonces Carlos V conoce allí al famoso ya entonces relojero Juanelo, y Juanelo le ofrece por lo visto el astrario de Dondi estaba en unas condiciones bastante malas de funcionamiento,
y entonces habían intentado que alguien lo reparara y no lo habían conseguido. Y nuestro Juanelo se ofreció a repararlo. ¿Qué sucedió? Que luego no lo consiguió tampoco porque la maquinaria del astrario estaba en una situación muy penosa. Y esto es lo importante, Juanelo ofreció hacer otro reloj equivalente al astrario de Dondi, pero con muchos más adelantos, porque habían pasado ya 50 años. Y entonces, en ese momento es cuando ese regalo se le ofrece a Carlos V para darle el gusto que él tenía tan acentrado, que era el gusto de los relojes, de la relojería. Hay que comprender, me parece que lo he dicho ya, pero que la relojería tiene la faceta de la relojería astral, es decir, de asociar los relojes a los eventos que iban a suceder. Entonces, tanto es así, tanto impresionó Juanelo a Carlos V, que Carlos V, diríamos en términos actuales, lo fichó, le ofrecieron un salario de, creo que eran de 100 ducados mensuales, y se lo llevó. Primero se lo llevó hacia Flandes, en un viaje que hizo él para la coronación, no la coronación, la abdicación, y después este Carlos V le fichó más como relojero del rey, como relojero del emperador, y como en 1557 Carlos V se retiró a Yuste, como todos sabemos, pues se llevó con él a Juanelo. Y Juanelo estuvo en Yuste desde el año 557 al 558, los 2 años que estuvo su emperador en Yuste, hasta que falleció. Y la actividad en Yuste debió de ser muy interesante porque ahí le dio para inventar. Por cierto, hace poco hemos estado nosotros en Yuste y nos hemos dado cuenta que en uno de los arcos del segundo claustro hay un reloj de sol. Y pensamos, porque no lo hemos visto escrito en ningún lado, que ese reloj tuvo que ser invención de Juanelo. Entonces, ¿qué es lo que hizo como relojero de Carlos V Juanelo? Pues empezó a inventar el cristalino. El cristalino, como su nombre indica, era un reloj que era hecho de piezas de cristal. Y entonces la innovación que tenía en aquellos momentos era que toda la maquinaria era transparente y se veía, y se veía. Y entonces era una innovación bastante apreciable, ¿no? El reloj del cristalino le llevó como 3 años hacerlo. Y entonces, después del cristalino, siguió su invención. Él estaba dedicado a eso. Carlos V le dijo prácticamente que era su relojero y que él todo su tiempo libre lo tenía que dedicar a la construcción o a la invención de relojes. Y lo siguiente que se le ocurrió a Juanelo fue el reloj grande, que no se llamó grande por su tamaño, sino simplemente porque era una innovación, era un reloj que tenía como 1500 piezas diferentes. Para la fabricación de esas 1500 piezas tuvo que inventar un torno especial para perfilar las piezas con una precisión la que merecía un reloj de estos, ¿no? Entonces hay una frase que a mí me gusta, que por eso la hemos puesto ahí, que es que cuando Juanelo, la figura de Juanelo, que os decía al principio que no era precisamente muy agradable, su característica no era la empatía, pero era un poco soberbio. Y entonces una de las veces Ambrosio Morales, el cronista de Felipe II, le preguntó que quién era él y cuáles eran sus particularidades. Y él dijo: entenderás quién soy si acometieras hacer una obra igual de esta. La obra era el reloj grande, es decir, él se tenía como un ser superior porque era capaz de fabricar, diseñar un reloj grande, un reloj como el grande.
Ambrosio Morales nos cuenta en su crónica, que es uno de los pocos libros suyos que hay que agarrarse a él para ir desvelando los datos de Juanelo. Y en este dice cosas que ponen los pelos de punta, que es decir, que él tardó en fabricar el entendimiento, la idea, 20 años enteros. Y la gran vehemencia y el embebimiento del considerar enfermó 2 veces en aquel tiempo y llegó a punto de morir. Esto eran las figuras del siglo XVI, la gente que se consagraba a una idea, que la tenía la idea y luego a la realización se dedicaba, pues lo que dice aquí, 3 años y medio en fabricarlo con sus propias manos. Por supuesto también con el torno que había él mismo inventado. Pero estas cosas a mí me parecen como muy notables ahora en estos momentos, ¿no? La importancia que se daba, se empezaba a dar ya al trabajo manual. El origen hubo quien calificó a Juanelo como un segundo Vitruvio. ¿Por qué? Porque Vitruvio, en el tiempo de Vitruvio se había inventado ya una cosa tan rudimentaria como la que veis aquí, que se llamaba la máquina de tesibio. Y estas máquinas tesíbicas es bueno que lo sepamos porque luego van a reaparecer en la última fase de la vida de Juanelo. Eran, lo que veis, un doble pistón con una excéntrica y movido por en este caso, por una mula que daba vueltas, es decir, era la clásica noria, ¿no? Pero esos dobles pistones hacían un juego de subida y bajada, de manera que el agua se iba depositando en un utilizarlo para riegos o para lo que fuese. Esto que parece tan rudimentario fue inventado por el tal Tesibio en la época de Vitruvio, es decir, me parece que fue el siglo I o siglo II. Entonces, avanzando en el tiempo, empezamos a descubrir que el tal Juanelo estaba muy apreciado por los inventores de aquella época, de aquel momento. Uno de los grandes inventores es uno que ha llegado hasta nuestros días en la nomenclatura, que es Cardan, la Junta Cardan, que todos hemos oído hablar, que todavía llevan los coches nuestros, pues la inventó este hombre en el 1500 y poco, y consistía justamente en la compensación de dos movimientos en dos sentidos diferentes. De manera que el invento de la Junta Cardan, que todavía no suena, pues está plasmado en esta silla que veis arriba a la izquierda, que era la que diseñó el tal Cardan para que Carlos V se moviera menos su cuerpo cuando iba en una silla transportable para hacer sus viajes. Eso es muy curioso, porque desde luego me parece una cosa asombrosa. Y lo he puesto aquí, en la misma diapositiva, que esta de la derecha, que no tiene nada que ver dinámicamente y estáticamente con la silla Cardan, que es la silla que inventó Jean Lermite para que Felipe II se transportara de Madrid al Escorial y en todos sus viajes, que es una silla que hasta hace poco tiempo está en el monasterio, si os acordáis. Y yo no sé qué grado de fidelidad tiene, pero lo que sí parece seguro que es que este dibujo indica que tenía pues un respaldo reclinable, era estática, no era dinámica con la otra. Las he puesto aquí las dos juntas porque históricamente pertenecen al padre y al hijo y tienen poco más que añadir, ¿no? Dos inventos de aquel momento. Y llegamos a otra de las facetas de Juanelo, era la construcción o el diseño o la invención, como queréis llamarlo, de los autómatas. Aquí también entra muy, muy de lleno la leyenda. Parece ser que Juanelo sí que es verdad que empezó a inventar unos autómatas, de los cuales este es el de la izquierda es uno que yo ni siquiera le he visto, está en Budapest. Y este de la derecha pues es uno que es de una señora que
tocaba el tambor. Y tampoco sé dónde está, porque este lo sacaron en una exposición en Cremona y bueno, no sé hasta qué punto es fiel o realista, ¿no? Pero vamos, los pongo ahí como simple referencia. Lo que sí es verdad es que, volviendo a Yuste, en Yuste, Juanelo, que es este que está aquí a la izquierda, al lado del emperador, concibió autómatas de estos sin que se tenga ninguna prueba. De manera que esto hay que creérselo. Y estos autómatas son los que veis aquí encima de la mesa, que una de las cosas que admiraban a los jerónimos que estaban en Yuste, claro, esto es lo que quiere reflejar el cuadro, ¿no? Era un objeto de una estupefacción, ¿no? Era un movimiento de un tamaño de unos 30, 20 y tantos centímetros de altura que se movía. Aquello en el siglo XVI era una auténtica, yo diría que una cosa asombrosa. Estos dos autómatas no corresponden para nada de los que hemos visto. Aquí tenéis otro cuadro que está en el Museo del Prado. Lo he insertado aquí pues un poco como curiosidad, que es un cuadro en el que se presenta Juan de Austria, el hijo artificial de Carlos V, delante de Carlos V. Y entonces en la presentación hay una serie de cortesanos a la derecha, y el que está más a la derecha es precisamente la representación, de las pocas representaciones que tenemos de nuestro querido Juanelo. Entonces esta representación no tiene más valor que el que se ve un rostro de pequeño tamaño que puede coincidir más o menos con la idea de un rostro duro, incluso desagradable. Decía su amigo Esteban Argibay, decía que era de un hombre de pocas palabras, de pocas sonrisas y de un gesto duro, más proclive al estudio que a la conversación. Y no era físico. Y otros decían también otra cosa muy importante, que era muy desagradable porque iba mal aseado, porque como estaba siempre en los hornos de fundición, pues que no se quitaba el hollín, y entonces el hollín estaba siempre presente en su cara. De todos estos autómatas nos queda lo que os he dicho, la leyenda, más que la realidad, porque fidedignamente yo no sé que haya quedado ninguno. Seguramente que los de Cremona no estarían de acuerdo con esto, pero bueno. Pero sí que es verdad que ha quedado en Toledo la gran leyenda del hombre de palo, que era un autómata. Juanelo, cuando vivió en Toledo, vivió en la calle de las Asadurías, que es una callecita boca calle de la calle principal y muy cerca de la catedral. Entonces, ya lo iremos viendo, Juanelo murió en la absoluta falta de dinero. Entonces, dicen que confeccionó un autómata que todos los días salía por la calle, cruzaba la calle principal y llegaba al obispado y pedía limosna. Entonces, eso hoy nos parece prácticamente irrealizable, pero ahí está la leyenda, y en Toledo se lo han tomado muy en serio porque hay una calle que se llama del hombre de palo, que era el nombre elegido para el autómata. Bien, pasamos ahora, ya estamos en Carlos V, murió en el 1557 y entró a su hijo, a reinar Felipe II, como todos sabemos. Y entonces Felipe II, que no era nada especialmente aficionado a los relojes, contrató, yo creo que por fidelidad más que otra cosa, a Juanelo, porque sí que era consciente de que su valor como matemático, como
como agrimensor, como geómetra, como muchas otras cosas que entonces eran rara avis, pues contrató a Juanelo con el mismo sueldo que tenía de antes de su padre, o sea, con Carlos V, pero no con el título de relojero, que ya no le interesaba, sino como el título de arquitecto matemático mayor. Fijaros qué curioso. Los razonamientos, los conocimientos de matemáticas de Juanelo debían de ser sobresalientes. Claro, esos eran los conocimientos necesarios para los astrarios y para todas estas cosas. ¿Y qué pasó entonces en ese 1558? Pues que él siguió trabajando en la corte de los españoles, pero en la corte española, pero con otras misiones, con otros objetivos muy diferentes. Ya no había nada que hacer, relojes ni cristalinos, ni grandes, ni nada. Lo que sí que había era satisfacer las ansias de obras públicas que tenía Felipe II, que todos sabemos. Es decir, Felipe II le interesaban mucho más las acequias, las presas, las obras hidráulicas que redundaban en un mejor estado de salud, entre otras cosas. Y entonces Felipe II contrató a Juanelo y Juanelo siguió trabajando con Felipe II. Y aquí empezaron a aparecer cosas que hoy nos maravillan. Por ejemplo, en Alicante en el pueblo de Tibi, hay una presa, que es esta que veis en la fotografía, con un muro que tenía 42 metros de altura, que pasaba por ser el más alto de Europa, y en esa presa asesoró en la construcción Juanelo. Eso está bastante documentado. Esta es la medalla de Jacobo de Trezo, que ya os he hablado de ella. Y ahora llegamos de verdad al Escorial. ¿Qué pasó en el Escorial? Bueno, el primer enigma es que, como os he dicho también, no sabemos ni los años exactos que estuvo, ni el sitio donde vivió. Sí que sabemos, y eso está probado, que generó una gran amistad con el propio Juan de Herrera y con Jacobo de Trezo, que es el autor de la medalla y del mausoleo, el del tabernáculo, el que labraba las piezas de jaspe y mármoles del altar, del retablo. Y dentro de eso sí que sabemos también que el rey encomendó a Juanelo el estudio de las campanas del monasterio, porque las campanas, el volumen y el peso de las campanas tenía que estar muy relacionado con las tonalidades que hacían. Entonces parece que eso, aunque no esté excesivamente documentado, pero sí que es verdad que estuvo aquí haciendo esos cálculos. La otra tarea, ya os lo he dicho, que era la reforma de la reducción del calendario. Este calendario, el gregoriano, el paso del gregoriano del juliano al gregoriano, pues tiene una curiosidad, por eso la he puesto aquí. Esa curiosidad, antes de entrar en esta cuestión del Escorial, también hay que decir que cuando hablemos de Toledo, que va a ser después, pero yo os lo anticipo, el Toledo del siglo XVI era una ciudad española de una intensidad histórica, artística y política y social enorme, porque era una ciudad donde vivió Covarrubias, el arquitecto que introdujo el Renacimiento en el mismo Toledo, el Greco, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Herrera y, por supuesto, Felipe II. Y todo eso formó una especie de sociedad en Toledo que era muy, muy definitiva. Entonces, en Toledo, creo que nos hemos saltado... No, ya está. Lo del Escorial queda un poco indefinido, porque la otra tarea es la que os había puesto antes, que es esta, vamos a ver si que es la reforma del calendario, que curiosamente tampoco se realizó. Es decir, eso correspondió a un encargo de
del Papa Sixto V, y Felipe II no era digamos que Juanelo tuvo la dificultad de hacer lo difícil, pero luego no quisieron lo difícil, hicieron un salto brusco en el tiempo. Los cálculos de Juanelo estaban previstos para que litúrgicamente tuvieran menos influencia y ir ganando los días, aquellos 15 días que eran los que llevaba de retraso el calendario juliano, pues lo que hizo el Papa finalmente fue que esos 15 días pasasen bruscamente. Y entonces así se da, eso fue en 1582. Y después del 4 de octubre vino el 15 de octubre. Esto es muy curioso. Y eso hace que Santa Teresa, que murió el 4 de octubre, fue enterrada el día siguiente, el 15, no el 5. Es una curiosidad de aquella. Sin embargo, claro, esto fue tajante, resolvió el problema demasiado bruscamente y Felipe II no estuvo nunca de acuerdo con esto. Lo que pretendía era la gradualidad de que ese trasvase de días que faltaban hubiera sido gradualmente, metódicamente instaurado a nivel de que todos los fenómenos litúrgicos y los acontecimientos y tal no hubieran padecido nada. Bueno, pues eso. Ahora ya estamos en Toledo, si os apetece el viaje. Vamos a hablar del ingenio hidráulico, que es la obra más representativa de Juanelo en Toledo, que es un juego de bombas, que veremos ahora, de un artilugio, porque no pasa de ser un artilugio, que en el siglo XVI se presentó un problema muy grande, que era la subida de aguas de los ríos hasta las ciudades que estaban al lado, pero que no tenían otro medio de hidratizarse, si me permitís la expresión. Estos ingenios hidráulicos de los siglos XVI y XVII los tenéis aquí. Uno eran las bombas de Londres, que eran necesarias por la peste, porque al no sacar el agua del río o sacarla sin filtrar, esto producía pestes en los habitantes de Londres de 1582. De manera que las bombas de Londres que se utilizaron eran justamente las bombas modernizadas, pero las tesébicas, estas que hablábamos ya al principio. Después hubo otro proyecto, la Samaritaine de París, que era para sacar del río también agua para la ciudad, era el mismo caso. Y finalmente la máquina de Versalles, que fue un poco más posterior, que era sacar el agua del río Sena para los jardines de Versalles. Bien, entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que en el siglo XVI y hasta en el XVII el problema era acuciante. Subir las aguas de un río para no contaminarse los pozos, porque los pozos al final se contaminaban, como pasó en Londres y como pasaba en Toledo. Y entonces en Toledo había dos sistemas antes del artificio de Juanelo, que como digo tenía nada más que la misión, como veréis después, de subir el agua desde el Tajo hasta el Alcázar. Y subiendo el agua al Alcázar llegaría a la población. Eso fue un motivo de disputas enorme que también lo citaremos. Bien, entonces, ¿qué había previo a eso? Bueno, previo a eso había los pozos, sistema universal que es bien conocido de todos, pero que tiene sus límites, y en Toledo los tenía más, porque Toledo es una roca y es un promontorio, y entonces hacer pozos ahí que tuvieran una utilidad, pues tenía su miga. Y lo que llamaban los azacanes no eran nada más que las mulas con cántaros para subir el agua. De manera que, claro,
subir el agua desde el Tajo. Desde el Tajo hasta el Alcázar había 90 metros de altura. Había y hay. Entonces había que salvar eso, y salvarlo con mulas era complicado, ¿no? Complicado. La importancia del ingenio de Juanelo en Toledo, antes de describir cómo consistía, fue muy grande, porque hay una enciclopedia, por ejemplo, muy conocida, que es la Civitates Orbis Terrarum de 1598, que reflejaba unas láminas muy cuidadas, como esta que veis aquí, donde ya se hablaba del ingenio. No tenía otra cara. Esta era la característica más importante de Toledo en aquel momento. El Alcázar, la versión del Alcázar de ese momento, el río aquí a la derecha abajo, y un ingenio que era el de Juanelo. Esta es otra versión de 1585, donde también se pone gráficamente de manifiesto en la subida de aguas. Incluso hay muchísimas de estas, solo he seleccionado estas dos. Y esta tercera, que es la del famoso cuadro del Greco, donde ya se habla, ya se ve que efectivamente ahí hay una serie de castilletes o estaciones intermedias, que las veremos ahora en detalle, para la subida de agua. Aquí lo mismo. Y aquí, esto tiene una relación histórica que a mí me interesa, me parece que es interesante. El artificio, la subida de agua, cruzaba en esta diagonal, cruzaba hasta esta esquina del Alcázar y partía de por aquí, y cruzaba lo que eran las ruinas del convento del Carmen. Y este convento que veis aquí, que es de la única foto que yo he encontrado que se puede ver, pues ahora no hay nada, se ha destruido todo, pero sin embargo históricamente tiene mucha importancia, porque ahí es donde se escribió por lo menos el primer libro de las Moradas de Santa Teresa, y también donde fue enterrado el propio Juanelo finalmente. Fue enterrado de caridad, dicho sea de paso. Entonces, en el siglo XIX se seguían viendo estos grabados muy rudimentarios, y aquí es donde veis el trayecto y la hipótesis sobre una fotografía de actualidad, donde podéis comprobar una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi la primera vez, cuando no lo vi la primera vez, que no hay ningún resto arqueológico de esto. Es decir, el artificio de Toledo de Juanelo ha desaparecido. Al final lo puntualizaremos. Este es el artificio de Juanelo en plan de síntesis. El agua del río, en los cangilones de la derecha, lo único que hacían es, por el procedimiento tradicional, subir el agua hasta esta primera estación. Después, ¿qué es lo que había? La singularidad del procedimiento, que era una cosa casi de mecano, y hay algunos que dicen que era una obra de relojería, por eso Juanelo era relojero, o había sido relojero. La relojería consistía en la sincronización de estos cazos mediante estas barras excéntricas, para que el juego de cazos hiciera un vaivén, para que en la parte superior depositase el agua en el cazo siguiente. Y con este truco o de este artificio, la palabra que a mí más me gusta de la cuestión de Juanelo en Toledo es artificio. Y aquí veis un poco los cazos que os estoy diciendo, que eran cazoletas de cobre. Y esa fue una de las razones por las cuales desapareció el artificio en el siglo siguiente, porque la gente se llevó las cazoletas. Yo, si hay aquí algún toledano, que me perdone, pero es una trágica realidad. Esta es la maqueta de todo el artificio que hay en la Diputación de Toledo, donde se puede ver lo más parecido a lo que es. Hay algún vídeo en YouTube que podéis ver dinámicamente esto un poco más,
y a lo mejor os hacéis mejor idea que con esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó con el artificio de Toledo después de? En 1581, el segundo ingenio, es decir, había un ingenio y había un contrato entre el rey y el alcalde de la municipalidad de Toledo para que el agua, la cantidad de agua subida se repartiera entre el alcázar, es decir, el uso, llamémosle militar, y el pueblo. Pero eso no se cumplió. ¿Por qué? Porque empezaron a decir que la cantidad era insuficiente incluso para el alcázar. Y a partir de ahí se generaron una serie de disputas que acabaron finalmente, malamente, con el desastre final, que lo vais a ver enseguida. Entonces, en 1585 falleció Juanelo y le sucedió su nieto. Herrera, le dijeron, esto no funcionaba bien, había quejas, el procedimiento era muy sofisticado, era de madera, todo el entramado era de madera, con lo cual la madera había que mantenerla mucho porque era madera que estaba en constante proximidad del agua, claro. Total que eso fue degenerando con el tiempo y cada vez fue siendo menos eficaz a la hora de subir menos litros por día, ¿no? Entonces empezaron las averías y en 1605 se dice, no, este primer artilugio, este primer sistema no funciona, hay que sustituirlo por un segundo o mantener los dos. Y entonces con las piezas que sobraban del primero. Eso fue un apaño bastante curioso, pero que tampoco funcionó como es natural. Y en 1622, ahora viene la relación con las bombas tisílicas que os he enseñado antes. Esas bombas tisílicas que ya hemos visto que eran de la época de Vitruvio, sin embargo tenían el concepto de funcionamiento, tuvo validez hasta el siglo XVII, porque con esas formas un ingeniero que se llamaba Fernández del Castillo, que lo veis ahí, en 1622 dijo, bueno, vamos a sustituir el sistema de cazuelas de Juanelo por las bombas tisílicas, que tienen mucho menos necesidad de mantenimiento y son más duraderas. Y así se hizo. Entonces hubo, durante un momento en el tiempo, bastantes años, hubo dos artificios en paralelo. Uno, el original de Juanelo, y otro, el de las bombas tisílicas, el del tal Fernández del Castillo. Y eso funcionó pues hasta 1639, que empezó la deplorable robo de piezas que dejaron al segundo artificio, el segundo ingenio de Juanelo dejó de funcionar. Y a partir de ahí vino la degeneración de la falta de mantenimiento, el robo de las piezas, y lo que es más triste es que algunas de ellas sí dicen, y que las tuberías y todo, que se les llevaron a Aranjuez. Lo cierto es que no hay ningún resto, parece increíble, pero de un artificio que fue la admiración de todos los viajeros del siglo XVI, no hay ningún resto ahora, ni siquiera arqueológico. A mí es una cosa que me sorprende y me avergüenza un poco, ¿no? Es decir, ahora si vais a Toledo, yo he hecho esa experiencia con un grupo de montañeros amigos míos, que algunos de ellos hay por aquí todavía, pues fuimos a buscarlos y no encontramos nada. Y después me he dado cuenta, leyendo otros libros, de que es que no hay nada. Desaparecieron los restos, se llevaron hasta las puertas y las ventanas, porque las estaciones estas intermedias estaban alojadas en los caserones y todo eso desapareció. Es lamentable, pero es así, es así. Esto es lo único que se podría asimilar un poco, no mucho, porque este canal que veis aquí a la derecha podía ser el desagüe del sobrante del artificio, pero tampoco es muy seguro. Y esta sería la presa, una represa
reguladora del agua para que el nivel entrase en las cazoletas del primer nivel, ¿no? Y para terminar esta historia de fantasía, donde comprendo que tendréis que echarle mucha fe en creeros parte de lo que os he contado, pues están los postes de Juanelo, que seguramente muchos los conocéis. Están en el Valle de los Caídos y se llaman así, pero no sabemos muy bien por qué se llaman así, porque la realidad es que esos postes se encontraron en Orgaz, en la provincia de Toledo, relativamente cerca de Toledo capital, pero nadie sabe cuál fue su finalidad. La leyenda vuelve a decir que eso es un palacio que el rey iba a poner a una princesa mora y tal, pero que se quedó en eso, Yo en la cuestión de las leyendas pongo mucho cuidado en no pasarme. Prefiero citarlas, pero sin pasarme. Pero lo cierto es que estas postes de Juanelo están ahí. Nadie sabe cómo llegaron hasta ahí, sí cómo llegaron, porque el procedimiento fue laboriosísimo. Esto fue en la época de Franco, cuando se estaba construyendo el Valle de los Caídos, con unos transportes muy especiales. Hicieron el arrastre desde Toledo hasta aquí, porque cada una de ellas me parece que son 50 y tantas toneladas. Entonces, las colocaron ahí de una manera, iba a decir simbólica, pero ni siquiera eso, porque no se sabe sus orígenes. Por tanto, el simbolismo está fuera de lugar. Esto es un poco lo que os cuento de Juanelo Turriano sin haber querido caer en la leyenda. Lo que os he contado es estrictamente lo que está probado. Lo que está probado incluso con algunas dudas. Porque es curioso, pero cuando se da un personaje, como es el caso de nuestro Juanelo, en el que la fantasía tiene que intervenir porque hay documentación de que, por ejemplo, del artilugio no la hay. Todo lo que habéis visto de las cazoletas y tal es lo que durante muchos años, en el siglo XVIII y XIX, los expertos empezaron a imaginar cómo debía de haber sido. Pero no lo saben, porque no hay con certeza, porque no hay documentación de eso. Y como no hay otra cosa, eso da pábulo a la leyenda, a la fantasía y a la imaginación. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Toledo siguiendo la pista de Juanelo, que debe hacer como unos 7, 8 años, me di cuenta que en las librerías de Toledo no había más que novelas de Juanelo, novelas, algunas de ellas compré y eran bastante malas, por cierto, porque era más a explotar una biografía de alguien que había tenido hechos especiales, pero no concurría precisamente el valor literario, ¿no? Y todo esto ha configurado una leyenda en general llena de realidad. En el fondo es así, porque esta figura estuvo ahí en el siglo XVI, estuvo en Toledo y en el Escorial, como habéis visto. Sin embargo, claro, es de una muy dudosa construcción final, ¿no? Y yo he preferido quedarme en los rudimentos y para ello he elegido 3 libros nada más. Uno es el que ya os he citado, de Ambrosio Morales, otro es de un ingeniero vallisoletano y el otro es de García Díaz, que es el ingeniero Mendigo, no, el arquitecto que creó la Fundación Juanelo Turriano, donde podéis tener información muy variopinta y desde luego fiable. Y la tercera pata de mis investigaciones ha sido la Cremona. Cristiano Zanetti es el hombre italiano que se ha dedicado más al estudio de la figura de Juanelo y que además ha cubierto un hueco que no estaba preparado, no estaba descubierto, que era el principio, la formación de Juanelo, cómo Juanelo había adquirido un nivel de conocimientos tan grande cuando resulta que su padre no había sido precisamente un experto en hidráulica ni en astronomía, desde luego, y cómo había llegado desde ahí
en ese lapsus que todos nos preguntamos qué pasó desde ahí a la corte del Carlos V. Es decir, hay una laguna ahí enorme, ¿no? Y esa laguna, pues él ha investigado sobre ella, está muy documentada y bueno, parece que es la opción más válida que tenemos hasta hoy. Y yo creo que no me he dejado nada, y si me lo he dejado, pues me vais a disculpar, pero eran 17.000 litros de agua lo que se subía con el artificio al principio, antes de su deterioro. Y como me están ya llamando la atención, para que no os vayáis antes de que yo termine, eso sería horroroso, pues con esto acabo y mi objetivo solamente sería haberos trasladado un poquito de la imaginación, del ensueño de esta figura, el conocimiento de esta figura, siendo conscientes de sus limitaciones, de sus lagunas. Y nos quedamos ahí en eso. El que quiera saber más, pues que vaya a la Fundación Juan Melo Turriano, que le atenderán muy bien, por cierto, y que es el núcleo donde se han quedado en lo que es en el conocimiento científico, sin tener en cuenta las leyendas ni las fantasías, que es lo que, en mi opinión, hay que hacer. Muchas gracias.